Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 17 del paper Cultura y Civilización de España. Hoy vamos a hablar sobre la Guerra Civil. Empezamos hablando sobre la Segunda República. La llegada de la República significó para la mayoría de los españoles la oportunidad para modernizar el país con un amplio programa de reformas. Sin embargo, había muchas dificultades, tanto en el plano interno como externo. En la política interior persistían en España muchas fuerzas tradicionalistas que estaban en contra del progreso. Y en Europa el fascismo empezaba a surgir con fuerza, al tiempo que se extendía la crisis económica y el temor al fantasma del comunismo por la Revolución Rusa de 1917. Todos estos factores jugaron en contra de la joven democracia española, que se encontró con un escenario de fuerte conflictividad social y lucha entre las fuerzas conservadoras y los sectores más revolucionarios. Lo primero que se propuso el gobierno provisional republicano fue la creación de una nueva constitución, para lo que se convocaron elecciones constituyentes el mismo año de 1931. En este esquema puedes ver el resultado de las elecciones constituyentes de 1931 con una mayoría clara de la izquierda. En la siguiente imagen podemos ver el gobierno provisional de la República. En ella se encuentran los principales personajes de esta época, tanto de izquierdas como de derechas. El periodo republicano se divide en tres etapas según los gobiernos que estuvieron en el poder. Primero, el bienio hazañista, presidido por Manuel Azaña, al frente de un gobierno de coalición con los socialistas entre el año 31 y el año 33. Segundo, el bienio radical cedista entre el 34 y el 36, presidido primero por Alejandro Lerós, cuyo gobierno estuvo marcado por la Revolución de Asturias y después por la derecha del Partido CEDE. Y tercero, el gobierno del Frente Popular, donde un frente izquierdista y socialista encabezado por Manuel Azaña llega al poder con un programa muy radical. A los pocos meses estalla la Guerra Civil. Sin duda, el primero de estos fue en el que reformas de mayor calado se impulsaron. Podemos destacar la reforma laboral de Largo Caballero, en la que se reconocieron por primera vez derechos de los trabajadores como salario mínimo o jornada de 8 horas. La reforma agraria, la desigual distribución de la tierra, había sido un problema ya desde el siglo XVIII. Sin embargo, a pesar de la necesidad de la reforma, el temor a los enfrentamientos con los terratenientes y la presión campesina, cada vez más organizada, especialmente alrededor de CNT, el sindicato anarquista, hizo que el proyecto no terminara de triunfar. Otras medidas de reforma educativa encaminadas a disminuir el enorme peso de la Iglesia en la educación. Se intentaron crear escuelas bajo los principios republicanos de laicismo, igualdad de sexos y gratuita para toda la población. También se crearon las llamadas misiones pedagógicas, cuya intención era llevar la cultura a los pueblos españoles muy atrasados por entonces. Se crearon los primeros estatutos de autonomía para el País Vasco y Cataluña. Esto fue una fuente constante de tensiones con la derecha. Durante el segundo bienio de 1934 a 1936 asistimos a un retroceso en las reformas motivado por la llegada al poder en las elecciones de noviembre de 1933 de una mayoría de partidos conservadores agrupados bajo el Partido Católico CEDA del conservador José María Gil Robles. La llegada de la CEDA al poder y su previsible política de parar las reformas emprendidas provocó el primer conato de guerra civil con la Revolución de Asturias en 1934. Aunque esta fue sofocada por el ejército, se generó un clima de mayor crispación por la brutal represión gubernamental que incluyó la detención durante 90 días del expresidente Manuel Azaña. La derecha vio en este episodio asturiano un movimiento de desintegración de la unidad de España que era uno de los grandes temores de estos grupos políticos, así como del ejército.
La violencia fue en ascenso, que fue acompañada por una gran inestabilidad del gobierno, hasta 10 gobiernos en apenas 2 años con 5 presidentes distintos. Los gobiernos de esta época frenaron gran parte de las reformas e impulsaron la amnistía de los golpistas de 1900. Los gobiernos de esta época frenaron gran parte de las reformas e impulsaron la amnistía de los golpistas de 1932. Además, se paralizó la concesión del Estatuto de Autonomía a Cataluña, previsto en la Constitución de 1931 e impulsado durante los gobiernos de Azaña. Esto provocó muchas tensiones con la Generalitat catalana y con el partido Esquerra Republicana de Cataluña, que se retiraron del Parlamento junto con los representantes del Partido Nacionalista Vasco. La tensión política de este bienio se refleja en la detención de varios líderes políticos como el ya mencionado Azaña, el socialista Largo Caballero y el gobierno de la Generalitat catalana. Vemos una fotografía del gobierno catalán detenido. Vemos otra fotografía del líder socialista Francisco Largo Caballero en la cárcel. Una de las medidas claves de los gobiernos de esta etapa fue la de situar en los altos mandos del ejército a militares que no eran realmente simpatizantes con la República, el general Fanjul, el general Emilio Mola y el general Franco, entre otros. A la vez, los militares más claramente republicanos fueron represaliados. Estas decisiones fueron claves en el triunfo de la insurrección militar de 1936, ideada por Mola y ejecutada por Franco. Finalmente, en el año 1936, gana las elecciones una coalición de izquierdas denominada Frente Popular, con Manuel Azaña a la cabeza. Esta coalición abarca desde los republicanos moderados hasta el Partido Socialista y Partido Comunista, quienes aceptaban así las directrices de Stalin de crear frentes antifascistas en Europa. Aquí tienes unas imágenes de la campaña electoral de 1936 que reflejan la tensión entre los extremos políticos. La victoria del Frente Popular en 1936 fue bastante clara, como se ve en la imagen anterior. Sin embargo, la polarización política provocó que, desde el primer momento, la victoria del Frente Popular tuviera que enfrentarse a intentos de la derecha de detener por la fuerza las reformas. Manuel Azaña, viendo la situación, decidió enviar a los generales más claramente antirrepublicanos a puestos alejados, mandando a Franco a Canarias y a Mola a Pamplona. Poco después, Azaña asume la presidencia de la República y nombra al frente del gobierno a Santiago Casares Quiroga. Sin embargo, las tensiones entre las diferentes alas de la izquierda, y más concretamente los dos grupos que dominaban el PSOE, provocó que fuera difícil retomar un clima de convivencia pacífica en España. Así pues, las posiciones políticas estaban cada vez más enfrentadas y radicalizadas, con la izquierda virando hacia el comunismo y la CEDA y los militares alejándose de la lealtad a la República de forma evidente. Además, tomó mucha fuerza la Falange Española fundada por José Antonio Primo de Rivera, que creó una estrategia de crear tensión por medio de atentados contra importantes figuras de la izquierda, que fue enseguida replicado por las organizaciones radicales comunistas y anarquistas. La confrontación también afectaba al terreno de la Iglesia, pues los jóvenes de izquierdas manifestaban un claro anticlericalismo, al tiempo que la Iglesia católica se manifestaba públicamente en contra del gobierno del Frente Popular, al que acusaba de enemigo de Dios. Se quemaban iglesias y asaltaban conventos, al tiempo que había atentados contra políticos y organizaciones tanto de izquierda como de derecha. En este panorama de desorden civil creciente y ante la evidencia de que España se encaminaba a un Estado federal y posiblemente un proceso revolucionario de izquierdas, los militares más conservadores se plantean llevar a cabo un golpe de Estado para poner fin al Frente Popular. La insurrección. La conspiración militar fue encabezada por el general Emilio Mola, quien llevó a cabo reuniones clandestinas con otros altos mandos para lograr su adhesión a un proyecto que busca restaurar la estabilidad, pero al mismo tiempo acabar con la amenaza de la izquierda.
Aquí tenemos imágenes de los dos principales conspiradores, Emilio Mola y Francisco Franco. Sin embargo, a diferencia del gobierno de Primo de Rivera, Mola no contaba con el apoyo de todos los generales, ni con la aquiescencia del rey, ya que muchos generales eran claramente republicanos y antifascistas. Además, el grado de organización de la izquierda republicana en 1936 era mucho mayor que en 1923, tanto por su apoyo de la Rusia comunista como su disposición a lanzar una revolución. El plan de Mola era sublevar al ejército en África y en el norte para marchar lo más rápidamente hacia Madrid. Con la toma de Madrid se instauraría un estado autocrático y se pondría fin a la República. A comienzos del verano del 36, el plan ya estaba listo para ser ejecutado. Los acontecimientos se aceleraron cuando fue asesinado José Calvo Sotelo, líder monárquico, como represalia al asesinato del teniente Sáez de Tejada, socialista, por elementos exaltados de la extrema derecha. Entre los días 17 y 18 de julio se consumó el alzamiento. Los militares se alzaban en Melilla y tomaban el control del protectorado marroquí. Franco se trasladaba en avión desde Canarias para ponerse al frente de las tropas en África, mientras en Navarra Mola tomaba el control. También se suman al golpe los militares de Andalucía, Galicia y Castilla y León, además de Mallorca. Sin embargo, muchos mandos se mantuvieron fieles a la República. La zona norte, Asturias, Santander y País Vasco, Cataluña y el Levante, Castilla-La Mancha y Murcia, y el más importante de todos, Madrid. Tanto en Madrid como en Barcelona, el fracaso del golpe estuvo motivado tanto por la lealtad de muchos mandos militares como por el alto grado de organización de las milicias obreras que recibieron armas del gobierno y lucharon por mantener la República. Así pues, el plan inicial de los sublevados de ejecutar un golpe rápido fracasó y el país se encaminó irremediablemente a una guerra civil. Así estaba la situación al comienzo de la guerra en 1936. Como se puede deducir por el mapa de 1936, en un primer momento la República partía con ventaja, pero el gobierno reaccionó con lentitud y no impidió que las tropas del general Franco cruzaran el estrecho y entraran en la península por el sur. Al margen de la distribución geográfica, los dos bandos contaban con partidarios y detractores. En el bando republicano estaban los obreros y las clases medias urbanas, además de la gran mayoría del campesinado, el más pobre. Se organizaban en forma de milicias y, además, contaban con el apoyo de gran parte de las Fuerzas Armadas, además de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. En el bando sublevado se encontraban militares, políticos monárquicos, falangistas y carlistas, además de los políticos moderados católicos de la CEDA. El ejército más disciplinado estaba de su parte, además de las milicias de ultraderecha y los carlistas. A esto hay que sumar los combatientes extranjeros que vinieron a España cuando se produjo la internacionalización de la guerra, como veremos más adelante. La guerra provocó que en las zonas controladas por las milicias de izquierdas se desencadenara una revolución. En muchas zonas se procedió a la colectivización de la tierra con ocupaciones masivas de los grandes latifundios. Este proceso fue especialmente potente en Cataluña, Aragón y Valencia, dominadas por la CNT. El lema era revolución y guerra al mismo tiempo, mientras que los sectores controlados por marxistas, PSOE y Partido Comunista se concentraron en ganar la guerra primero la guerra y después la revolución. Estas diferencias dentro del bando republicano crearon debilidad, mientras que el muy disciplinado bloque sublevado se mantenía firme en su deseo de ganar por todos los medios la guerra. Las tensiones entre ambos sectores del bando republicano provocaron la caída del gobierno en 1937 y la formación de un nuevo gobierno a cargo de Negrín, con el objetivo de recuperar el control del país, la zona republicana, que en muchas regiones se encontraba en un estado de total anarquía, y crear un verdadero ejército popular que pudiera ganar la guerra. Sin embargo, para entonces ya era tarde, pues Franco se había hecho con el control de gran parte del territorio, como se ve en este mapa. Mientras que en el bando republicano tenían lugar las colectivizaciones de la tierra y otras medidas revolucionarias,
En el bando nacional, el fracaso del golpe y la muerte del general Sanjurjo, cuando volaba hacia Burgos para ponerse al mando de los sublevados, provocó el ascenso de Franco a la jefatura del gobierno. Fue nombrado generalísimo y caudillo de España, términos que continuarán durante la dictadura. Franco establece un régimen militar alrededor de su persona, que es quien concentra todos los poderes según el modelo de los estados fascistas italiano y alemán. Además, se restaura la confesionalidad católica del Estado, devolviendo a la Iglesia a su posición dominante. También se anulan las medidas de reparto de la tierra de la República y se adoptan medidas económicas inspiradas en la ideología fascista. La internacionalización del conflicto no se dio de manera inmediata, ya que en Europa por entonces se estaba intentando llevar a cabo una política de apaciguamiento de los fascismos, especialmente en el caso de Alemania. Temían que una intervención en España provocara una Segunda Guerra Mundial. Así se crea un comité de no intervención para asegurar que ninguna potencia extranjera participara en la guerra. Sin embargo, la no intervención se limitó al tema de las tropas, ya que ambos bandos recibieron ayuda económica y militar de las potencias afines. En el caso de la República, la URSS vendió armas a la República, pero no más allá de 1937. Además, recibió ayuda de más de 60.000 voluntarios llegados de todo el mundo para defender las democracias. Eran las llamadas Brigadas Internacionales, un ejemplo histórico de solidaridad. No obstante, está claro que quienes recibieron una ayuda más importante fueron los sublevados, en forma de maquinaria de guerra. Aviones y tanques, armas y municiones procedentes de las potencias fascistas Alemania e Italia. Hitler envió además a combatir a la potente aviación alemana. Fue la primera vez en la historia que se empleó el uso de aviones contra la población civil. Fue el bombardeo de la ciudad de Guernica que motivó a Picasso a pintar su famoso cuadro. Con el avance de las tropas sublevadas quedó claro que la defensa de Madrid determinaría el resultado de la guerra. Franco llegó a finales de septiembre y comenzó el asedio, de modo que la República decretó la movilización general de la población para salvar la ciudad y el mes de noviembre trasladó al gobierno a Valencia. Pese a la situación tan precaria, Madrid resistió la invasión y forzó a los sublevados a cambiar de plan y a dedicarse a conquistar todo el territorio republicano. Se reforzó el Frente Norte, donde se libraron encarnizadas batallas y donde tuvo lugar el lamentable episodio del bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1936 por la Legión Cóndor alemana. Con la conquista de Bilbao en 1937 y de las demás ciudades queda pacificado el norte de España, una zona rica en recursos minerales que se podían utilizar para la economía de la guerra. Aquí tienes algunas imágenes de la defensa de Madrid entre el 36 y el 37. En 1938, las fuerzas republicanas, al mando del general Vicente Rojo, intentaron contraatacar atacando Aragón. Consiguieron retomar la ciudad de Teruel, pero no consiguieron aguantar. Franco avanzó a la conquista de Valencia y en julio de 1938 los republicanos atacaron su retaguardia. Este episodio, quizás el más sangriento de toda la guerra, es conocido como la Batalla del Ebro, y fue la última oportunidad real de que la República ganara la guerra. No obstante, la superioridad militar de los sublevados, así como el apoyo de la aviación extranjera, permitió a Franco recuperar la iniciativa. En este mapa puedes ver este momento histórico con los principales focos de la batalla. Como se ve en 1938, la situación de la República era muy precaria y la conquista de Valencia permitiría a Franco separar en dos el territorio republicano. En este otro mapa puedes ver el resultado de la victoria franquista en la batalla del Ebro. Tras la derrota del ejército republicano en la batalla del Ebro, la inminencia de la victoria de los generales sublevados se hizo evidente. Franco entra en Cataluña, que había sido la vanguardia de la revolución social, sin encontrar resistencia. Más de 400.000 personas parten hacia el exilio, entre ellas el presidente Manuel Azaña, el gobierno de la Generalitat y el gobierno vasco. Juan Negrín, el socialista jefe del gobierno, lleva a cabo un último intento por recuperar la iniciativa,
pero la República apenas cuenta con Madrid y una franja de tierra hasta Almería. Pero muchos otros consideraban que era mejor buscar un final negociado, pues la guerra ya estaba perdida. Por eso, el 4 de marzo de 1939 se sublevó el coronel Segismundo Casado y puso fin al gobierno de Negrín. No obstante, Franco se negó a negociar y exigió la rendición incondicional de los republicanos. El 1 de abril de 1939, tras haber entrado en Madrid, Franco envía su último parte de guerra con estas conocidas palabras: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Españoles, la guerra ha terminado. Se iniciaban así más de 3 décadas de dictadura. Y termina aquí el módulo sobre la guerra civil. Muchas gracias.